tenemos 300 años de historia para saber que se puede soñar en español. En el video de hoy, posiblemente algunos de vosotros o vosotras acabaréis con un gran enfado. Sabemos que este video no va a ser del agrado de todos, pero queremos ser fieles a la verdad. Queremos desmentir algunas de las mentiras más bien montadas de la historia. Así que, perdón por las molestias, pero ahí va. Esto es lo que hay. Porque debéis saber que gran parte de lo que conocéis sobre la historia de la hispanidad podría no ser del todo cierto. Como decía que el anuncio, un genuino sabor americano, pues ahí lo único que hay de americano es el yanqui que monta el caballo. Hace unos días se ha estrenado We the Hispanos, la que muchos consideran la tercera pieza de una trilogía que no solo pretende contar una historia, sino desmontarla. Una trilogía que ha abierto un debate incómodo, silenciado durante décadas, y que ahora vuelve a resurgir con más fuerza que nunca. Porque aquí no estamos hablando solo de cine. Estamos hablando de identidad, de memoria y de una narrativa histórica que, durante siglos, ha sido moldeada, reinterpretada y, en algunos casos, manipulada. ¿Qué es realmente la hispanidad? ¿Un legado cultural compartido o una etiqueta cargada de prejuicios? ¿Por qué hay quienes defienden con orgullo ese pasado, mientras otros lo rechazan casi instintivamente? En este video no vas a encontrar respuestas simples. Vas a adentrarte en una historia que mezcla conquistas, leyendas negras, propaganda, silencios incómodos y una lucha constante por el control del relato. People don't realize that none of this existed before the Spanish arrived. Exploraremos una trilogía que ha incomodado a muchos y ha despertado a otros. Conocerás a la mente detrás de este proyecto, José Luis López Linares, un director que ha decidido enfrentarse a la versión oficial, cueste lo que cueste. Y terminaremos analizando qué significa realmente esta última entrega y por qué podría cambiar la forma en la que millones de personas ven su propia historia. Pero te aviso, este no es un tema neutral, y lo que estás a punto de descubrir puede que no deje indiferente a nadie. Bienvenido a Misterios a Medianoche. How many people speak Spanish here? Oh, wow. Para entender esta trilogía, primero hay que entender a la mente que está detrás de ella. José Luis López Linares no es un director cualquiera. No es alguien que haya llegado a este tema por casualidad, ni por moda. Su historia comienza mucho antes de que la palabra hispanidad volviera a convertirse en un campo de batalla ideológico. Nacido en España, López Linares creció rodeado de imágenes, relatos y silencios. Porque a veces, lo más importante en la historia no es lo que se cuenta, sino lo que se omite. There's no doubt that had Spain not assisted the United States, they would not have been able to achieve victory. Desde muy joven, su camino quedó marcado por el mundo del cine, pero no desde el espectáculo, sino desde la observación, desde la mirada crítica, desde la necesidad de entender qué hay detrás de cada versión oficial. Apaches son una gran raza. The Apaches are a great race, sir. They've never been conquered. A lo largo de su carrera, se consolidó como uno de los grandes nombres del documental en España. No por hacer obras cómodas, sino todo lo contrario. Sus trabajos han explorado figuras, épocas y relatos con una constante: cuestionar. Cuestionar lo que damos por hecho, cuestionar lo que nos han enseñado y, sobre todo, cuestionar quién decide qué parte de la historia merece ser recordada. Pero hubo un momento clave, un punto de inflexión, un instante en el que López Linares decidió adentrarse en uno de los terrenos más controvertidos y polarizados que existen: la historia de España y su legado en el mundo. No era un tema nuevo, pero sí profundamente distorsionado. Y ahí es donde nace su obsesión. No como una cruzada ideológica, sino como una investigación,
como una búsqueda incómoda de respuestas en medio de siglos de versiones enfrentadas. Los Estados Unidos está constituido por dos culturas, que son la cultura de raíz anglosajona y la cultura de raíz hispana. Lo que vino después fue una trilogía que no dejó indiferente a nadie. Una serie de documentales que, para algunos, representan una reivindicación necesaria y para otros, una reinterpretación peligrosa. Pero independientemente del lado en el que uno se sitúe, hay algo innegable. José Luis López Linares ha conseguido lo que muy pocos logran hoy en día: reabrir un debate que muchos creían cerrado, y hacerlo en voz alta, sin pedir permiso. Y entonces, llegamos al presente, a la pieza más reciente, la más ambiciosa y, para muchos, la más incómoda de todas. We the Hispanos no es solo la continuación de una trilogía, es su culminación. Aquí ya no se trata únicamente de revisar el pasado, se trata de entender el ahora. Porque esta tercera entrega pone el foco en algo que rara vez se aborda con claridad. ¿Qué significa ser hispano en el mundo actual? ¿Sueño americano? Bueno, el sueño americano ha existido desde Colón. Desde entonces existe el sueño americano. En un contexto global donde las identidades se redefinen constantemente, donde la historia se revisa, se cuestiona e incluso se reescribe, esta película lanza una pregunta directa, casi provocadora. ¿Existe realmente una comunidad hispana global? ¿O es solo una construcción cultural fragmentada? A lo largo del documental, se dibuja un mapa invisible que conecta continentes, lenguas, tradiciones y formas de entender la vida. Un mapa que no aparece en los libros, pero que sigue vivo en millones de personas. Y es aquí donde el mensaje se vuelve más potente, porque ya no hablamos de imperios, ni de conquistas, ni siquiera de historia en el sentido clásico. Hablamos de herencia, de una huella que sigue presente, aunque muchos no quieran verla o no sepan reconocerla. Pero también hablamos de conflicto, de una identidad que, en muchos casos, ha sido cuestionada desde dentro y desde fuera. De generaciones que han crecido entre el orgullo y el rechazo, entre la pertenencia y la desconexión. La batalla más grande de la guerra de independencia de Estados Unidos es Gibraltar. José Luis López Linares no intenta dar una respuesta única. Y quizá ahí está la clave, porque esta película no busca cerrar el debate, busca abrirlo aún más. Obliga al espectador a posicionarse, a preguntarse de qué lado está, o si realmente existe un lado en todo esto. Y mientras lo hace, deja una sensación difícil de ignorar, que la historia de la hispanidad no está terminada, que sigue escribiéndose ahora mismo, y que, de una forma u otra, todos los que compartimos ese legado formamos parte de ella. Jefferson dice que la salvación de Estados Unidos, la solución es el Real de 8. La pregunta es, ¿seremos capaces de entenderla antes de que otros vuelvan a contarla por nosotros? Y ahora, después de todo lo que has visto, déjame hacerte una última pregunta. Si la historia puede ser reinterpretada, si los relatos pueden moldearse con el paso del tiempo, si una misma realidad puede contarse de formas completamente opuestas, entonces, ¿hasta qué punto lo que creemos es realmente nuestro? Porque tal vez el mayor misterio no esté en el pasado, sino en cómo ese pasado ha sido contado. ¿Quién lo contó? ¿Cómo lo contó? Y, sobre todo, ¿por qué? We the Hispanos abre una puerta, pero lo que hay al otro lado es mucho más profundo de lo que parece. Tú sabes, George Washington, Lincoln, ¿y este señor quién es? Y si has llegado hasta aquí, es porque estás preparado para dar el siguiente paso. El video que tienes ahora mismo en pantalla no es una simple continuación.
es una pieza clave para entenderlo todo. Un vídeo que entra de lleno en una idea incómoda. Una idea que, una vez la ves, ya no puedes ignorarla. Odio a España. Nos enseñaron a odiar a España. Y nunca fue casual. Si de verdad quieres entender hasta dónde llega este relato, y por qué millones de personas piensan como piensan sin saber muy bien por qué, haz clic. Porque lo que viene a continuación no es solo historia, es algo mucho más cercano, mucho más actual y probablemente mucho más inquietante de lo que imaginas. Nos vemos en el video.